Hey yo, hágame el bendito favor. Hágame el bendito favor. Si necesita pausarlo, páuselo. Hágase su bebidita, hágase algo para tomar. Póngase cómodo y ahora sí dale play y parchémonos, porque esto es de nuevo. ¿Qué dieron? ¿Qué dieron? El Chris no vuelve, no. El Chris está bien ocupado. No andaba ni muerto ni de parranda, estaba bien ocupado en cosas del reino, en cosas de Dios. Pero bueno, estamos acá de nuevo. Habemos Biblia. Nuevamente habemos Biblia en la casa. A punta de rap. Ustedes saben que esto sin esa base de rap al fondo no es habemos Biblia. Estamos de regreso. Yo sé que me demoré un poquito. Me demoré 1 mes y 11 días. Bueno, más de 1 mes, porque el último episodio fue el 13 de diciembre. Bien contento, bien agradecido con todo el apoyo que le han dado a esto que es Habemos Biblia. Gracias a esos 2 o 3 gatos o 4 gatos que preguntaron: hey, ¿qué pasó con Habemos Biblia? ¿Por qué no se ha vuelto a ver un episodio? Pero aquí regresamos una vez más. Lo estaba pensando hacer cada 15 días, pero nah. Vamos a seguirlo haciendo una vez por semana, de pronto hasta más, porque el hambre de hablar la palabra de Dios es mucha. Vengo como Matrix recargado. Y nada, contento, feliz de poder estar aquí otra vez compartiendo con ustedes un cafecito y una porción de la palabra de Dios. Esto me tiene bien contento. Así que nada, si usted es de los que no está suscrito al canal, si usted es de esos que están pecado y no se ha suscrito al canal, suscríbase, no le cuesta nada, suscríbase al canal, denle un me gusta y un comentario, así sea con una manito así, que eso le ayuda al algoritmo. Y compártaselo a una tía, a un tío, a un sobrino, a un hermano, al que sea, compártaselo, porque esto le puede ser de bendición. Uno nunca sabe a quién va a bendecir, uno nunca sabe, familia. Y nada, como que necesita volver acá, como que necesita volver a hacer esto, necesita volver a estar al ritmo del hip hop, al ritmo del rap, haciendo lo que más nos gusta, que es compartir la palabra de Dios, recomendar libros, hablar acerca de Jesús, tomar cafecito, ser criticado por ustedes, criticarlos a todos ustedes también, ¿por qué no? Y nada, contento. Yo creo que hoy empezamos con algo que me tenía muy emocionado el año pasado empezar. Me tenía muy emocionado por empezar el año pasado. ¿Por qué? Es el rompimiento del silencio de Dios. De hecho, yo creo que así lo voy a poner el capítulo: Dios rompe el silencio. Yo no sé si así se llama otro capítulo, pero si hay un capítulo que se llama, voy a poner Dios rompe el silencio. Mentiras. Dios rompe el silencio, porque es el momento. Vamos a adentrarnos ahora sí en el momento en el que entra nuestro Señor Jesús a la escena, a hacer lo que vino a hacer. Primeramente, a dar las buenas nuevas, a comenzar su ministerio. De hecho, a los que se acuerdan y a los que no, pues les recuerdo: el año pasado quedamos en Lucas desde el capítulo 4, desde el versículo 1 hasta el 13, y ahorita vamos a arrancar Lucas 4, 14 y 15. Hoy nos vamos a sentar solamente en 2 versículos. No sé, yo creo que nos demoramos poco, y si nos demoramos mucho, eso es mi problema. Mentira. Sí, si nos demoramos mucho no importa, pero la idea es, no creo, porque son solo 2 versículos y voy a tratar de ser un poco corto para no aburrirlo. Y nada, si tiene su Biblia ahí, y si usted es de los juiciosos que se sienta con Biblia y papel, qué rico. Lucas capítulo 4 versículos 14 y 15, y dice así. Dice así: Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra alrededor. Enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Aquí el contexto, porque volvamos acá, estamos lejos. El contexto directo era que Jesús había pasado recién 40 días de ayuno, y en esos 40 días, durante esos 40 días, fue tentado por el torpe tentador, como lo vimos en el capítulo anterior. ¿Qué es esta delicia? Fue tentado por el diablo, y
Y aquí Jesús regresa a Galilea. El maestro de Galilea está pasando por aquí. No sé si está escuchando ese corito, pero sí, como es verdad, dice que el maestro de Galilea está pasando por aquí. Y ahora es MC. Di que sí, mentira, no era MC. Pero Jesús, perdón, Jesús regresa a Galilea. Jesús regresa, el llamado nazareno, porque era necesario que Jesús se criara en este lugar, porque según los profetas él iba a ser llamado nazareno. Por eso le llamamos Jesús de Nazaret. Sí, ese es como que casi que el apellido de Jesús. Sí, porque cuando en esos tiempos, no sé si era que no había apellidos, pero como que el apellido era de donde usted era, ¿sí? Por eso Leonardo es Da Vinci, de Vinci. Y Pablo era de Tarso, y así un montón. Y Jesús de Nazaret, por eso Jesús de Nazaret. Y el llamado nazareno vuelve al lugar al lugar donde creció, y allá comienza su ministerio. Jesús comienza su ministerio en su casa, donde después vamos a ver, haciéndoles un poquito de spoiler, después vamos a ver que Jesús no es bienvenido en su casa, que Jesús no es considerado profeta en su tierra. Pues bueno, y según los intérpretes del texto del que leemos acá, recuerden que yo no sé si yo les enseñé esto, pero los títulos, aquí en las Biblias hay unos títulos, y los títulos no son considerados inspiración, los títulos son interpretación. Entonces el que interpreta, por eso según las versiones hay títulos diferentes, y por eso no hay pedo. Sí, hay pedo si cambiamos la esencia del texto, pero aquí es interpretación. Entonces nuestro intérprete, que en este caso es los que interpretaron la Reina Valera del 1995, que es mi versión, ¿sí se escuchó? 1995, que es mi versión, interpretaron en estos dos versículos que dice Jesús principia su ministerio, ¿sí? Entonces, pero vamos a ver de qué manera, según lo que acabamos de leer, de qué manera Jesús inicia su ministerio. Dice el versículo 14: Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Acordémonos de dónde viene Jesús. Acordémonos que Jesús viene primero de ser bautizado y lleno del Espíritu, y segundo, Jesús viene de pasar la prueba, por decirlo así. Y Jesús viene con una identidad a tope. Jesús sabe quién es. Y arranca y llega a su lugar de origen, entre comillas, a su lugar donde se crió, y no solo llega de cualquier manera, llega lleno del Espíritu Santo, que es muy diferente. Jesús, ellos habían conocido al carpintero, ellos habían conocido al hijo de José y María, ellos habían conocido al hermano mayor de Judas y Santiago, y se me van los otros. Si usted lo sabe, coméntelo, se me olvidó. Ellos habían conocido a ese Jesús sencillo, humilde, un campesino más de la región de Galilea, del pueblo de Nazaret. Y habían conocido a ese Jesús normal. Y de hecho creo que sí era un poquito normal, porque si hubiera pasado algo extraordinario con ese Jesús en esos 30 años, aunque Lucas nos lo dejó ver ahí como hasta los 12 años, pero si hubiera pasado algo súper extraordinario con ese Jesús, nos lo hubieran contado alguno de los evangelios, pero no nos cuentan nada, justa y precisamente porque ese Jesús era un Jesús común y corriente, un Jesús del pueblo, ¿sí? Hasta ahora ese Jesús no había revelado quién era. Sí, no era obvio, no era Jesús común y corriente, era Jesús, pero hasta ahora no había revelado quién era. Pero aquí llega de una manera muy diferente, y es que llega lleno del Espíritu Santo. Y una cosa es el Cris que no tenía el Espíritu Santo, pero otra cosa es el Cris que tiene el Espíritu Santo. Otra cosa es el Cris lleno del Espíritu Santo. Una cosa es usted sin el Espíritu Santo, y otra cosa es usted con el Espíritu Santo. De hecho, hace poco compartía que un verdadero humano es aquel que tiene al Espíritu Santo. Que la verdadera forma de ser humano, valga la redundancia, la verdadera forma de ser humano es una persona o un ser humano o un humano lleno del Espíritu Santo. Esa es la manera
a manera de Dios, ser un humano a la manera de Dios. Entonces Jesús, el humano, el más top, el ser humano más extraordinario que ha pisado este planeta, llega a Galilea, su pueblo, no es natal, pero es que se me va como su pueblo donde se crió, el pueblo donde lo vieron crecer. Llega lleno del Espíritu Santo e inundado de poder. Y justamente, por eso mismo nosotros, Jesús llegó a ese pueblo y nos deja el versículo dice: Jesús volvió lleno del poder del Espíritu Santo a Galilea y se difundió su fama por toda Galilea. Nosotros aquí, porque Lucas lo resume mucho, pero aquí Lucas nos da una lucecita y en Mateo 4, del 12 al 17 se extiende un poquito más, pero como estamos aquí en Hablemos de Lucas, recuerda que esto es Hablemos de Lucas, pues vamos a aferrarnos más o menos a lo que nos dice Lucas, pero yo fui chismosito y pegué para Mateo y pegué para Marcos y ahí me di cuenta a qué llegó Jesús y cuál fue ese mensaje que dio Jesús, porque aquí nos dice enseñaba en las sinagogas y tal, pero no dice que enseñaba. Entonces en Mateo nos dice que Jesús llegó enseñando acerca del reino de Dios y diciendo: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces justamente para eso nosotros mismos recibimos el poder que recibió Cristo. Para eso nosotros mismos recibimos la llenura del Espíritu Santo, para anunciar el mensaje del Evangelio. No hay otra razón. Y de hecho uno de mis versículos favoritos, que es uno de los textos que yo creo que de los cuales más he enseñado, que es Hechos capítulo 1, todo el capítulo 1. El capítulo 1 del versículo 8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Jesús les estaba diciendo a ellos en Hechos para qué iba a venir el Espíritu Santo. ¿Para qué? Porque de pronto se podían confundir. Como ahorita. Ay, mentira. Se podían confundir como ahorita, porque ahorita la gente cree y piensa que recibir el Espíritu Santo es para un beneficio propio. Y sí. Recibir el Espíritu Santo te hace sentir bien. Recibir el Espíritu Santo te hace sentir pleno. Recibir el Espíritu Santo te hace sentir humano a la manera de Dios. Sí. Pero recibir el Espíritu Santo es con un propósito, y el propósito de recibir el Espíritu Santo es ir y testificar acerca de Cristo, testificar y hablar del reino de Dios. Para eso es que usted y yo somos llenos del Espíritu Santo, y Jesús aquí nos lo deja saber y nos lo deja ver, porque Jesús nunca, según los evangelios, puedo decirlo según los evangelios, nunca dijo nada acerca del reino de Dios hasta este momento. Hasta el momento en que recibe el Espíritu Santo, y es lleno del Espíritu Santo y arranca en su casa y arranca predicando acerca del reino de Dios. Y nuestro Rey nos estaba marcando el camino. Nuestro Rey nos enseña en este pasaje la importancia del entendimiento del poder del Espíritu Santo. Es necesario que nosotros como iglesia entendamos. Me refiero a nosotros como iglesia, a todos aquellos que pertenecen al cuerpo de Cristo y al que no se lo está perdiendo, que entendamos para que fuimos llenos del Espíritu Santo, para que fuimos capacitados con tal poder, para que el Señor nos invistió, para que el Señor nos llenó del Espíritu Santo. Sí, para predicar, porque no hay otra manera, porque es la manera de Dios llenarnos de poder, para poder que nosotros cumplamos esa misión que solos no somos capaces, o simple y sencillamente porque solos no nos da la gana de hacerlo. Así de sencillo. Así de sencillo, familia. Entonces no es para que tiembles, porque hay, de hecho, inclusive aquí me voy a meter en líos con una que otra denominación, pero hay gente que dice que el Espíritu Santo se manifiesta en el hombre con lenguas, o con una tembladera, o con una bailadera que les da, o con una manifestación física. Y no es así.
El Espíritu Santo se manifiesta en el ser humano con los frutos del Espíritu Santo, con el fruto del Espíritu Santo. Y si la persona tiene el fruto del Espíritu Santo, y si la persona tiene la intención y tiene el deseo y tiene las ganas de predicar el Evangelio de Dios, esa persona está llena del Espíritu Santo. No es de otra, no hay de otra, porque para eso nosotros somos llenos del Espíritu Santo, no para temblar, ni chapalear, ni para hacer show. Y me disculpan que sea tan sincero, pero es que no es para hacer show, no es para hacer show, es para que nosotros llevemos el mensaje del Evangelio, es para que nosotros tengamos la capacidad de testificar acerca de Cristo Jesús y llevarlo a su manera, y no cualquiera, o mejor dicho, cualquier persona puede ser llena del Espíritu Santo, cualquier persona que el Señor haya destinado para ser lleno del Espíritu Santo, que el Señor haya destinado para salvación, según la palabra. No hablo según Cristo, pero no de cualquier manera, porque la palabra no se predica de cualquier manera. El Evangelio de Cristo, el Evangelio de salvación, se predica a la manera de Dios y llenos del Espíritu Santo. Y el mismo versículo enseña que su fama se difundió. El versículo 14 nos dice que su fama se difundió, o sea, Jesús se hizo viral prácticamente. Jesús se hizo viral, y en un momento de malas noticias como el que estaba pasando el pueblo, en este momento que estaban siendo de nuevo reprimidos por romanos, era necesaria una buena noticia, era necesaria la noticia del Evangelio, y la noticia del Evangelio era simple. Ellos entendían la palabra Evangelio, porque cuando un rey se posicionaba, era eso, hay un rey nuevo, entonces hay un rey nuevo, y eso significaba la palabra Evangelio, hay un rey nuevo, hay un nuevo reino, y Jesús llega diciendo: arrepiéntanse porque el reino del cielo se ha acercado. Este es el Evangelio, y esto nos tiene que llenar de alegría, porque las buenas nuevas deben ser deseables para el hambriento, para aquel que lo desea, para aquel que lo necesita. Tiene que ser algo que se esté deseando. Y si usted comienza a predicar, si usted es obediente, y si usted le está dando buen uso al poder que recibió, si es que lo recibió, usted va a ver y va a notar que lo que usted va a hacer, la gente lo va a recibir con gozo, porque la gente necesita. Es como ir a ofrecerle pan a un hambriento. El hambriento lo va a recibir porque tiene hambre, simple y sencillamente. Entonces la pregunta es: ¿estamos nosotros usando debidamente? Para que ya vayamos aterrizando, 17 minutos, no hay pedo. Nosotros estamos usando debidamente el poder que nos fue entregado por el Señor. Estamos nosotros siendo juiciosos y así responsables. Estamos nosotros siendo diligentes con lo que se nos fue dado. Estamos nosotros siendo obedientes a esa gran comisión y no gran omisión. Estamos omitiendo la gran comisión. Estamos nosotros usando debidamente el poder que nos fue entregado. Jesús precisamente fue conocido por eso. Jesús fue conocido porque cuando volvió a su tierra natal, soltó el serrucho, el martillo, los clavos, las herramientas de carpintero, las soltó y comenzó a predicar la palabra de Dios. Jesús comenzó a predicar la palabra de Dios. Jesús comenzó a llevar el mensaje del reino, el mensaje por el cual descendió, el mensaje por el cual se hizo un ser humano y se humilló hasta lo sumo y se hizo como uno de nosotros, el mensaje del Evangelio. ¿Y usted por qué es conocido? A ver, ¿usted por qué lo conocen? Y en el versículo 15, el versículo 15 nos da el título: enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Dios rompiendo el silencio. Dios rompiendo el silencio. Qué esperanza tan necesaria para este momento. Que hay gente que está viviendo un silencio eterno, hay gente que está viviendo un silencio amargo, de miedo, un silencio de sufrimiento, un silencio de condenación. Pero llega Jesús con su mensaje de amor, con su mensaje alcanzando las personas y enseñándoles a todos ellos. Y se enseñaba en las sinagogas. El versículo 15 se enseñaba en las sinagogas, y no era cualquier lugar para enseñar, era el lugar en el que enseñaban los maestros, los rabí.
y era glorificado por todos, porque un mensaje como esos tiene que ser bienvenido, bien recibido. Entonces es nuestro llamado, es el llamado que el Señor nos hace. Cerremos acá. Es el llamado que el Señor nos hace a nosotros a compartir el evangelio, a compartir las palabras. Si hay algo que compartí hace muchos años que me quedó muy claro, y es que por mucho tiempo escuché y por mucho tiempo he escuchado, y lastimosamente todavía sigo escuchando personas que cuando van a predicar el mensaje del reino de Dios, qué linda intención esta de salir a las calles a compartir el mensaje. Qué linda intención esta de coger un parlante y salir a las calles a predicar, pero a veces usamos el chantaje, el miedo para compartir el evangelio a las personas, a las almas. Y he visto cómo usan el miedo, he visto cómo dicen arrepiéntanse porque si no se van a ir al infierno, arrepiéntanse, porque yo era parte de eso. Yo creo que por ahí hay un video en Facebook donde nos paramos al frente de una iglesia católica, de la iglesia católica del barrio, a decirle a toda la gente: pecadores, ya van a ir al infierno, así tal cual Rabacucus, haga de cuenta, cual Rabacucus, nosotros ahí predicando, y teníamos una intención, diría yo, errada, porque no estábamos predicando con amor. Jesús viene diciendo: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús no viene metiendo infierno aquí no se escucha el infierno por ningún lado, y es necesario porque este mensaje tiene que llegar así, este mensaje tiene que impactar con amor, este mensaje tiene que decirle hay que hacerles entender a las personas, al contrario, que están en condenación, y que viene el mensaje del reino, que viene la salvación. Arrepiéntanse porque viene la salvación, ¿sí? Cambien su manera de pensar, que era la palabra arrepiéntanse, arrepentimiento. Cambien su manera de pensar y de actuar porque el cielo está aquí, ¿sí? No porque se van a ir al infierno. El infierno es real, en eso estamos claros, ¿sí o no? Pero ese no fue el mensaje de Jesús. Así que cuando usted vaya a predicar la palabra, no le meta miedo a la gente, porque la gente suficiente tiene con la noticia. O sea, si usted quiere meterle miedo a la gente, póngale la noticia. Tanta mala noticia, la gente necesita escuchar una buena noticia, que en medio de su caos, que en medio de su oscuridad, que en medio de su temor, que en medio de su depresión, que en medio de su angustia, el reino de los cielos se ha acercado. El rey, donde está el rey, está el reino. Haga notar el reino. A usted se le fue encomendada la gran comisión. Haga notar el rey. Si no, usted está ahí chantajeando a la gente, y la gente, de pronto por chantaje, la gente corre un ratico y escucha por miedo, pero después el miedo se pasa. Yo sé por qué lo digo, el miedo se pasa. Y nada, familia, yo creería que eso es todo por hoy. Qué rico podernos haber vuelto a encontrar. Lo deseaba mucho. Y como siempre, vamos a este no lo he recomendado. El recomendado de hoy es de Tom Doyle, autor de Dreams and Vision, Sueños y Visiones, el asesinato de cristianos. Este libro me lo leí hace unos 5 años más o menos. Lo compré y me lo leí, y créanme que me impactó muchísimo el saber cómo hoy día nosotros creemos que el tema de los mártires es cosa de antes, del siglo 1, 2 y 3, de los primeros siglos, pero hoy día todavía se persiguen cristianos. Hoy día en Oriente, hoy día en Asia, se persiguen cristianos miedosamente a muerte. Y este libro cuenta historias, en particular cuenta historias de mujeres, de familiares que querían ver a sus familiares convertidos, de gente que traficaba Biblias. Creo que la primera historia, son varias, son como 8 o 9. La primera historia es un señor que trafica Biblias en tumbas, porque en cierto país las tumbas, o sea, la gente no se acerca a una tumba porque es inmunda. Entonces ellos meten Biblias y se meten incluso junto a muertos, se meten con muertos en las tumbas para traficar Biblias, ¿sí? Para llevar Biblias a otros países, para llevarlas, y eso es muy, muy impresionante. Y es muy lindo cómo el Señor respalda su obra, y es muy lindo ver cómo el Señor salva a quien Él tiene el deseo de salvar, y a quien eligió
desde antes de la fundación del mundo, como lo dice su palabra, aquel que ha de ser salvo. Entonces se lo recomiendo, se llama así, El asesinato de cristianos. Vive la fe donde es peligroso creer. Es muy, muy lindo, muy emotivo, muy emocionante, se lo recomiendo. Y no se me queda nada, no se me queda nada, familia, nada, bendiciones, qué rico. Recuerde compartir, recuerde ser un puente para que otras personas escuchen el mensaje del reino. Y esto es Habemos Biblia.